Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a este video de preparación para la segunda semana de la ABL Amateur Battle League en su temporada 4. En esta ocasión los Cuernavaca Cyndaquils, sus Cuernavaca Cyndaquils se van a estar enfrentando a los Vancouver Corviknights de SB Tornado o Torn. Y este equipo es ridículo. Este equipo es impresionantemente bueno. Tiene para empezar a Zacian, que ya de por sí Zacian solita puede hacer mucho desmadre. Tiene al Charizard Gigantamax, que es el campeón de la temporada pasada. Tiene a Urshifu aparte como segundo Dynamax Gigantamax, que también es impresionantemente bueno. Dragapult es un clásico en todos los formatos y ligas de esta generación. Ninetales para apoyar ahí al Charizard. Seismitoad para bloquear ahí a los usuarios de lluvia. Tiene después a Exeggutor Alola, al Lycanroc normal, Palossand, que es interesante, Magneton, que es buen usuario de Eviolite, Scyther igual. Estos tres últimos, Magneton, Scyther, Tangela, son muy buenos utilizando Eviolite y haciendo algunas otras cosillas por ahí. Pero sí, este equipo es impresionantemente bueno, es todo un reto, así que vamos a ver qué es lo que tenemos preparado para afrontar este reto. Va a ser difícil, pero no es imposible, haremos nuestro mejor esfuerzo. Y vamos a empezar con Lapras, nuestro Lapras Gigantamax, el exagerado, haciendo su debut porque en la primera semana no estuvo. Pero ahora sí vamos a tener a Lapras, al exagerado. Shell Armor para evitar golpes críticos, que es muy bueno. Weakness Policy porque es muy básico, en Lapras tiene un chorro de HP pero no tanta presencia ofensiva. Entonces con la Weakness Policy, si me la activa él o si me la activo yo mismo, ahí tenemos por ahí algún truco. Pero si se ya activa la Weakness Policy le da una presencia ofensiva muy decente. Y precisamente por eso vamos a tener 252 de HP para que aguante lo más posible, sobre todo ya apoyado de su buen HP que va a ser el Gigantamax. 252 Modest Nature para que tenga buena presencia ofensiva e incluso antes de activar la Policy hace daño bastante decente. Con eso se vuelve súper potente. Unos 4 puntitos de defensa para que no nos destroce a Zacian. Vamos a traer Hydro Pump para poner lluvia siendo Gigantamax, Freeze Dry para el Resonance, Solar Beam es específicamente por si ando en modo Gigantamax y me aparece enfrente Seismitoad. Quiero reventar a Seismitoad en cuanto se pare ahí. Y el Ancient Power es para precisamente la combinación de Charizard y Ninetales, le hace muy buen daño a los dos. Si es Gigantamax y quiero quitarles el sol, es una buena opción ahí para hacerlo. Entonces esta vez en vez de Duraludon viene Lapras, vamos a estar rotándolos lo más seguro, tal vez de repente hasta lleguen a aparecer los dos juntos, pero le toca a Lapras en esta ocasión. Después vamos a tener a Comfey, Too Fast For You, ¿por qué? Porque tiene Triage, esta habilidad es hermosa, le da prioridad de +3 a sus movimientos que involucran curar. Va a tener Focus Sash porque necesito que aguante por lo menos un turno. Vamos a tener esto es completamente para Bulk porque no necesito que pegue duro, no necesito que se mueva muy rápido ya que tiene ahí el Triage. Vamos a tener máximo en defensa especial, que es muy buena, natural es favorable y poquito investment en su defensa normal, que también es buena ya. Y todo lo demás se va a ir directo a HP. Los ataques que vamos a tener van a ser Draining Kiss, que va a tener prioridad por Triage, Giga Drain, que va a tener prioridad por Triage y también Floral Healing. Y vamos a tener Trick Room, vamos a jugar Trick Room. Esto es una sorpresa, yo creo, o espero sea una sorpresa, no sé si Torn se lo está esperando, pero me agradó la opción dado que su equipo tiene un par de personajes o Pokémon muy rápidos, como son Dragapult, como es Zacian, Charizard que le gusta meter Airstreams. Entonces el Draining Kiss le pega bastante duro a Urshifu. El Giga Drain es para activarle la policía a Lapras si se da la oportunidad, si no le pega bastante decente a Seismi. Floral Healing cura, si pongo Max Overgrowth y Grassy Terrain va a curar todavía más. Entonces ahí están las opciones que tiene aquí nuestro buen Comfey, que va a estar ahí de soporte. Después, hablando de soporte, tenemos a Pulgencio haciendo otra vez su aparición después de que fue muy útil en la primera semana. Y vamos a ver que trae otra vez máximo en defensa. Necesito que Zacian y Urshifu no lo destruyan. Va a tener aparte 4 puntitos de defensa especial, máximo en HP. Trae una Cold Berry porque con eso, salvo que sea Double Target, se aguanta el ataque Gigantamax de Urshifu. Creo que ahí depende de cómo lo traiga, pero necesitaría traer un ítem tipo Life Orb para que se lo aguante. Le conviene más, siento yo, traer Assault Vest. Y en cuanto a ataques, no tiene ataques realmente. Vamos a tener Fake Out porque con eso me regala un turno básicamente, salvo que sea contra el Dragapult.
Thunderwave porque si paralizo a quien sea, a Zacian sobre todo, a Dragapult, si paralizo tal vez al Charizard, no le sirven paralizados. Después Rain Dance porque como no traigo a Politoed, si me llegara a tener ahí el sol puesto, con esto lo quito, eso le baja muchísimo el daño a Charizard, entonces es muy bueno. Y este va a ser nuestro segundo setter de Trick Room. Y de plano, esa es la estrategia aquí, se necesita poner por lo menos una vez el Trick Room para asegurar que vamos a tener una oportunidad. Después de Pulquincio vamos a pasar con Marshadow. Y Marshadow es el único, otra vez tengo la intención de utilizarlo de ancla, porque va a tener una Choice Scarf, entonces si para el momento en el que salga Marshadow ya no está Zacian y ya no está Dragapult, nada lo puede parar. Vamos a tener otra vez Technician, máximo en ataque con naturaleza Adamant, 4 puntitos de defensa. Y como voy a tener la Choice Scarf, decidí no invertirle nada en velocidad. Siento que de todos modos, si él trae Choice Scarves, no importa que yo tenga esos puntos. Y si no trae Choice Scarves, nada es más rápido. Entonces vamos a tener aquí este bulk adicional en el HP. Y vamos a tener Spectral Thief. Si le pego a Zacian me puedo robar su boost, le bajo un poquito el poder que trae. Vamos a tener el Shadow Sneak, vamos a tener Close Combat y vamos a tener Rock Slide porque Rock Slide está muy bien al final para limpiar la oportunidad de poder flinchar, la oportunidad de poder pegarle a ambos Pokémon. Va a ser una buena ayuda. Después vamos a tener al Pescado y el Pescado no va a traer tampoco investment en velocidad porque vamos a jugar a Trick Room. Vamos a tener una Choice Band porque quiero que pegue duro. Va a tener su Strong Jaw, 252 de ataque con naturaleza Adamant igual que Marshadow, 4 puntitos de defensa igual que Marshadow. Va a tener 252 de HP, como le hicimos también ahí para que, como no necesito la velocidad, no me importa no tener ahí velocidad. El Pescado va a tener su Vicious Rend, va a tener Ice Fang que le pega bastante duro a Dragapult, va a tener Psychic Fangs por si llegara a ponerme pantallas. Este último ataque lo dudé, porque estaba pensando si ponerle también Rock Slide que nos ayuda, pero siento que no vale la pena. Entonces puse Facade, es más como por relleno, realmente no creo que use ese ataque, pero si llegara a quemarme por ejemplo con la Choice Band, Facade va a hacer buen daño. Y por último vamos a tener al Alola Marowak, y Marowak va a traer su huesito, va a tener Rocket para los Flare Blitzes, va a traer máximo bulk, va a traer máximo en ataque. Los sets de los últimos 3 Pokémon son idénticos porque la meta aquí es bajar, o sea, poner el Trick Room y bajar a quien se atraviese. Vamos a tener de ataques el Poltergeist porque pega durísimo, Flare Blitz que también pega durísimo, Will-O-Wisp por si se llegara a dar la oportunidad, si siento que me conviene más quemar que hacer daño, ahí tengo la opción, y Protect porque también va a ser bueno tener ahí a alguien que tenga Protect. Este va a ser el equipo de la semana. Vamos contra un equipazo, vamos contra alguien que tiene muchísima experiencia, sabe definitivamente lo que hace, y este va a ser nuestro equipo para la segunda semana. Yo les recuerdo que si les gusta el video, déjenme un like, suscríbanse, vayan a checar a los demás coaches, abajo están los links de todos los coaches, sigan disfrutando de la temporada que ya arrancó muy bien y vamos por cosas todavía mejores. Yo soy Star Monster y nos estaremos viendo a la próxima.